Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Una de esas inmersiones donde, tomamos un mar de información, artículos y notas para rescatar el conocimiento que realmente marca la diferencia. Hola, ¿qué tal? La misión de hoy es sumamente especial, ¿eh? Sí, totalmente. Porque vamos a desglosar una metodología que le dio la vuelta al mundo de los negocios y la persuasión. Estamos hablando del método Spin Selling de Neil Rackham. Un absoluto referente. Y para construir esta sesión nos estamos basando en un material muy revelador del canal de YouTube Finanzas con Samuel, de cero a inversionista. Así es. Pues, para arrancar, creo que es fácil visualizar a ese clásico vendedor de la vieja escuela. O sea, es una imagen que casi parece de película de los 80. Ajá. La típica persona de traje que no te deja ni hablar. Exacto, que habla sin respirar, que recita de memoria un catálogo infinito de características y que interrumpe constantemente para forzar una decisión. Y fíjate que esa figura del vendedor agresivo está súper grabada en el imaginario colectivo, pero la investigación que analizamos hoy demuestra que esa estrategia está, digamos, caduca. Ya no funciona. Para nada. En el entorno actual, quien está del otro lado de la mesa vive inmerso en un océano de información. Claro. O sea, antes de siquiera agendar una reunión, esa persona ya hizo una búsqueda exhaustiva, ya comparó 3 opciones distintas, leyó foros de discusión, ya tiene una idea clara de los precios del mercado. Sí, atraen todo el contexto. Exactamente. Entonces, ya no hay espacio para alguien que simplemente repita un folleto en voz alta. Lo que el mercado exige hoy es un asesor estratégico. Alguien capaz de entender la complejidad del mundo de la otra persona. Totalmente. Y es precisamente por ese cambio de dinámica que este análisis resulta tan valioso para quienes nos escuchan. Porque, no se trata solo de un manual para quienes trabajan en un departamento comercial. No va mucho más allá. Sí, ya sea para prepararse para una negociación salarial, para conseguir presupuesto para un proyecto interno o simplemente por el deseo de entender cómo se toman las grandes decisiones. Dominar el arte de hacer las preguntas correctas es una herramienta de vida. Es una habilidad fundamental, sí. Pero antes de entrar en las letras del famoso método EST, hay un respaldo empírico enorme detrás de esto, ¿no es así? Porque no estamos hablando de un gurú que se inventó un acrónimo motivacional en un fin de semana. Para nada. La escala del estudio original es lo que le da un peso monumental a esta metodología. Neil Rackham y su equipo dedicaron 12 años de sus vidas a observar y analizar. 12 años, ¡guau! Sí, y analizaron más de 35,000 interacciones de ventas, en distintos países y en una variedad gigantesca de industrias. 35,000 interacciones, es una locura de datos. Es muchísima información, y la hipótesis inicial de muchos en esa época era que los cierres agresivos y el carisma eran la clave del éxito. Lo que platicábamos del vendedor ochentero. Exacto. Sin embargo, al codificar cada pregunta, cada respuesta y cada comportamiento, descubrieron algo contraintuitivo. Las técnicas tradicionales de cierre y presión no solo eran ineficaces, sino que activamente destruían la confianza cuando se trataba de decisiones importantes. O sea, lograban exactamente lo contrario. Así es. Los profesionales que consistentemente lograban los mejores resultados utilizaban una estructura de indagación muy específica, una que guiaba el proceso cognitivo de la otra persona. Vamos a desglosar esto, porque aquí hay un concepto fundamental que el material subraya desde el principio. Hay que trazar una línea muy gruesa entre lo que es una venta simple y una venta compleja. Es una distinción vital. Porque digo, una venta simple es entrar a una tienda a comprar una playera o pedir un café. Es una decisión de bajo riesgo, toma un par de minutos, y si alguien te ofrece un descuento del 20% por tiempo limitado, pues esa técnica de presión funciona de maravilla. Claro, ahí se aplica. Pero el método SPIN está diseñado para otro universo, para las decisiones complejas. Y esa distinción cambia las reglas del juego por completo. En una decisión compleja, estamos hablando de un riesgo alto. Riesgo financiero, de tiempo. De todo. Puede ser la implementación de un software a nivel corporativo, una reestructuración de la cadena de suministro, o la gestión del patrimonio para el retiro de una familia. Decisiones pesadas. Exacto. En estos escenarios, un truco de cierre rápido o un descuento apresurado genera una alarma inmediata en el cerebro.
Te pones a la defensiva. Totalmente. La otra persona piensa, a ver, ¿por qué me está presionando tanto? ¿Qué defecto tiene esto que no estoy viendo? Claro, si es tan bueno, ¿por qué la prisa? Exactamente. En una decisión que involucra a múltiples personas y que tiene consecuencias a largo plazo, la confianza es el único puente viable. Y ese puente se construye a través de la metodología SPIN. Entremos entonces de lleno a la anatomía de este método. La primera letra es la S, que corresponde a la situación. Así es. Si esta es la fase inicial donde empezamos a mapear el terreno, ¿qué aspecto tiene esto en la práctica? Porque, bueno, mi instinto inmediato, al sentarme con alguien por primera vez, sería empezar a preguntar cosas básicas, ¿Cómo cuáles? pues a qué se dedican, cuánto tiempo llevan operando, cuántas personas hay en su equipo, ese tipo de cosas. Y ese instinto natural es, paradójicamente, lo que hunde muchísimas reuniones en los primeros 5 minutos. ¿En serio? Sí, lo fascinante aquí es que convertir la etapa de situación en un interrogatorio de datos demográficos es un error fatal. O sea, aburres a la persona. Más que eso, el cliente moderno no tiene tiempo ni paciencia para educar a un asesor sobre información que es de dominio público. Ah, claro, cosas que están en su página web. Exacto. Si alguien hace preguntas que fácilmente pudo haber resuelto con una búsqueda de 5 minutos en Internet, automáticamente pierde autoridad. Te ves poco profesional. Totalmente. La persona del otro lado siente que está perdiendo el tiempo llenando un formulario en vivo. Es como llegar a un examen sin haber abierto el libro y pedirle al profesor que te explique de qué trata la materia. Una analogía muy acertada. El trabajo real, el esfuerzo pesado de la fase de situación, ocurre mucho antes de decir la primera palabra. O sea, la tarea se hace en casa. ¿Sí? Requiere investigar perfiles profesionales, leer reportes de la industria, analizar la presencia digital de la empresa, Empaparse de su mundo. para que, cuando llegue el momento de la conversación, las preguntas de situación demuestren preparación. Dame un ejemplo de cómo sonaría eso. En lugar de preguntar a qué se dedican, una pregunta de situación bien formulada suena más como: noté que su infraestructura actual depende de servidores físicos locales. ¿Cómo están gestionando las actualizaciones de seguridad con el crecimiento que tuvieron el último trimestre? ¡Wow! La diferencia es abismal. Sí, ese nivel de especificidad construye un respeto profesional inmediato. Entonces ya tenemos el mapa sobre la mesa. Entendemos el terreno, sabemos cómo operan actualmente. Ajá. Pero supongo que el error novato sería ver ese mapa y empezar a ofrecer soluciones de inmediato. Exactamente. Eso es lo que la mayoría hace. Y el método nos dice que no, que hay que buscar las grietas en ese terreno. Entonces pasamos a la P de problema. Así es. ¿Cuál es el mecanismo psicológico aquí? Porque entiendo que la idea no es llegar con una actitud crítica a decir, oye, todo lo que estás haciendo está mal. No. Llegar a criticar activaría de inmediato los mecanismos de defensa de cualquier persona. Claro, a nadie le gusta que le digan que hace mal su trabajo. El objetivo de las preguntas de problema es navegar el sesgo del status quo. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues el cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse a la incomodidad y normalizar la ineficiencia. Si un proceso toma 3 horas en lugar de 1, pero así se ha hecho siempre, la gente simplemente crea rutinas alrededor de esa falla. Te acostumbras al dolor, digamos. Es una forma de conservación de energía mental. Si asumimos desde fuera que la otra persona está desesperada por un cambio, nos equivocamos. Para ellos, la situación actual es soportable. Entonces el reto es hacer que esa venda caiga por su propio peso. En lugar de afirmar que tienen un problema, hay que invitarlos a que ellos mismos escarben en esa incomodidad. Exacto. El material de finanzas con Samuel daba ejemplos muy sutiles sobre esto. Sí, muy buenos ejemplos. En lugar de decir, oye, su sistema es muy lento, preguntar algo como, ¿con qué frecuencia se encuentran con cuellos de botella al intentar consolidar los reportes de fin de mes? Y el poder reside en quién verbaliza la falla. Claro, porque no se lo estás diciendo tú. Exactamente. Cuando formulas esa pregunta y logras que la otra persona diga en voz alta, sí, la verdad es que cada fin de mes es un caos y nos toma días cuadrar la información, ahí ocurre un cambio psicológico fundamental. Lo hacen real al decirlo. Al articular el problema, se rompe esa adaptación de la que hablábamos. Se genera una disonancia cognitiva y una tensión interna. Dejan de normalizarlo. De pronto, el status quo deja de ser seguro y cómodo. Se reconoce como una fuente de fricción. Y sin esa fricción reconocida, sin ese dolor superficial, no hay ninguna motivación lógica para invertir recursos en una solución. O sea, no arreglas lo que no crees que está roto. Exacto.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque sacar el problema a la luz es apenas el principio. El instinto nos gritaría que una vez que el cliente admite que algo falla, saquemos el contrato y presentemos el remedio. Que es el error clásico. Sí, pero el spin exige paciencia y nos lleva a la tercera letra, la I de implicación. Esta es la fase donde tomamos ese problema, esa fricción que acaban de admitir, y la ponemos bajo un microscopio gigantesco para ver el daño real. Y este es, estadísticamente, el punto donde fracasan los vendedores promedio y brillan los verdaderos profesionales. ¿Por qué es tan difícil esta parte? Porque la fase de implicación se apoya en un principio de la economía conductual que es la aversión a la pérdida. Ok. Múltiples estudios demuestran que el impacto psicológico de perder algo es mucho más fuerte que la satisfacción de ganar algo de igual valor. Sí, te duele más perder 100 pesos que encontrarte 100 pesos en la calle. Tal cual, la gente actúa con mucha más urgencia para evitar que su casa se incendie que para ganar un premio. Las preguntas de implicación toman una molestia operativa y revelan cómo esa molestia está, digamos, carcomiendo a la empresa, a las finanzas o a la reputación desde adentro. El material que estamos revisando desglosa esto con ejemplos súper tangibles, regresando al tema del software y los reportes lentos. Si nos quedamos en la fase de problema, la situación es simplemente que un archivo de Excel tarda mucho en cargar. Ajá. Pero ¿cómo escala eso mediante preguntas de implicación? Escala conectando los puntos que el cliente tal vez ha evitado conectar. A ver. La pregunta sería algo como, si esos reportes tardan días en cuadrarse cada fin de mes, ¿qué impacto tiene ese retraso en la capacidad del equipo directivo para tomar decisiones estratégicas frente a la competencia? ¡Wow! Ahí ya le diste otra dimensión. Y puede seguir. ¿Ha habido ocasiones donde hayan perdido oportunidades de mercado por no tener esa información a tiempo? De repente la narrativa cambia drásticamente. Por completo. Ya no estamos hablando de actualizar un programa informático. Estamos hablando de la supervivencia y la agilidad de la empresa entera en el mercado. Es brutalmente efectivo. Y había otro ejemplo en las fuentes, muy enfocado en el sector financiero, que ilustra esto a la perfección. Sí, el de las inversiones. Exacto. Digamos que en la fase de problema se descubre que una persona tiene sus ahorros estancados en una cuenta tradicional con un rendimiento casi nulo. El dolor superficial es que el dinero no está creciendo. Y si nos quedamos ahí, el cliente podría decir, bueno, no crece, pero está seguro bajo el colchón del banco. Sí, no le ven la urgencia. Para escalar esto, la pregunta de implicación indagaría un poco más. Diría algo como, con la inflación actual mermando el poder adquisitivo cada año, ¿cómo afectaría su plan de retiro a largo plazo mantener ese capital estancado? Empiezas a tocar fibras sensibles. Y más aún, si se presentara una emergencia médica importante en su familia el próximo año, ¿este nivel de liquidez sin rendimiento sería suficiente para proteger su patrimonio? Claro, al escuchar esto, la urgencia se dispara. El problema aislado, que era el dinero estancado, se convierte en una amenaza sistémica a su tranquilidad y a su futuro. Es como ser un médico que encuentra un síntoma menor y le explica al paciente cómo eso, si no se atiende hoy, va a afectar todo su sistema inmunológico en 6 meses. Hay un aumento de tensión innegable, pero claro, no podemos dejar a la otra persona en ese estado de angustia. No, eso sería contraproducente y hasta cruel. Y es ahí donde damos un giro de 180 grados hacia la última letra, la N, que representa la necesidad de solución. Así es. Pasamos de oprimir la herida a mostrar el camino hacia el alivio. Es una transición muy elegante desde el punto de vista psicológico. Hasta este punto hemos estado en el territorio de lo negativo. Retrasos, pérdidas, riesgos. Todo lo que duele. Exacto. La fase de necesidad de solución cambia el enfoque hacia lo positivo y lo aspiracional. Ok. Pero el truco maestro de la metodología es que el asesor sigue sin hacer promesas ni leer folletos. Sigue preguntando. Sigue haciendo preguntas. Invita a la otra persona a visualizar un estado futuro resuelto. Siguiendo la línea de los reportes lentos, una pregunta de necesidad de solución sería algo como, si lográramos automatizar la consolidación de estos datos y reducir el tiempo de respuesta de 3 días a un par de horas, ¿qué podría lograr su equipo analítico con todo ese tiempo recuperado? Al plantearlo así, ocurre el clímax del método SPIN. ¿Qué pasa en la mente de la persona? Quien está del otro lado comienza a responder y en el proceso articula los beneficios por sí mismo. Ah, claro. Dirá algo como, bueno, si tuviéramos ese tiempo libre, el equipo podría dedicarse a buscar nuevas oportunidades de negocio. Se reduciría muchísimo el estrés de fin de mes y el margen de error caería a casi cero. Es un fenómeno de persuasión pura.
Totalmente. Cuando a una persona se le dice lo que debe pensar, su instinto es dudar. Pero cuando la persona misma llega a la conclusión y la expresa con sus propias palabras, la cree ciegamente. Básicamente arman el argumento de venta a nuestro favor. La disonancia cognitiva de la que hablábamos antes se resuelve porque ellos mismos se han convencido del inmenso valor de cambiar el status quo. Así es. Ahora, hay un apartado en el material de Finanzas con Samuel que me parece crucial no dejar pasar. Toda esta estructura del spin es brillante, pero las fuentes son muy enfáticas en que esto no es un guión teatral inamovible. No, para nada. Quien intente memorizar una lista de preguntas genéricas y leerlas en tono robótico va a estrellarse contra la pared. Se va a notar súper falso. Claro, hay un componente profundo de adaptabilidad basado en quién está sentado frente a nosotros. A ver, cuéntanos de eso. La calibración es indispensable. El estudio y el material derivado identifican 4 perfiles psicológicos principales que un asesor debe saber leer. Porque no a todos les duele lo mismo. Exacto. Lo que constituye un dolor o un alivio varía enormemente según la personalidad. Tomemos al perfil analítico, por ejemplo. Ok. Este es el directivo que piensa en hojas de cálculo. Con ellos, las preguntas de implicación y necesidad de solución tienen que estar fundamentadas en métricas precisas. O sea, quieren hablar de porcentajes de eficiencia, retorno de inversión, reducción de costos operativos. Tal cual, números fríos. Pero si aplicamos ese mismo enfoque de números fríos con un perfil emocional o intuitivo, probablemente los perdamos. Por supuesto. Entiendo que si estamos frente a alguien que valora más la armonía y el clima laboral, nuestras preguntas deberían enfocarse en el impacto humano. Preguntar cómo el problema actual está generando desgaste en su equipo o cómo la solución podría devolverles la tranquilidad y mejorar el ambiente de trabajo. Exactamente. El peso del argumento cambia. ¿Cuáles son los otros 2 perfiles? Luego tenemos al perfil escéptico. Este tipo de persona siempre está buscando dónde está la trampa y es muy adverso al riesgo. Los que dudan de todo. Sí, si les pintas un futuro demasiado perfecto en la fase de necesidad de solución, van a desconfiar. ¿Y qué haces ahí? Con el perfil escéptico, las preguntas deben enfocarse en la mitigación de riesgos. Algo como, ¿cómo esta implementación reduciría la probabilidad de multas regulatorias? O, ¿de qué manera esto nos blinda contra la inestabilidad del mercado? Buscar la seguridad ante todo. Así es. Y finalmente está el perfil directo, que me imagino es esa persona que siempre está mirando el reloj, que no tiene paciencia para preámbulos. El clásico ejecutivo ocupado. Con ellos me supongo que hay que condensar las fases y ser muy ejecutivos. Ir directo a la hemorragia principal y a cómo detenerla. Totalmente. Esta capacidad de moldear las preguntas requiere mucha agilidad mental. Sin embargo, incluso dominando la lectura de perfiles y ejecutando el método maravillosamente, vivimos en el mundo real. Y en el mundo real siempre aparecen objeciones. Inevitables. Que si no hay presupuesto en este trimestre, que si hay que consultar a la junta directiva, que si el precio es más alto que el de la competencia. Y aquí es donde entra otro gran aporte del material. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva que ofrece el método sobre las objeciones es un cambio de paradigma total. ¿A qué te refieres? Tradicionalmente, una objeción se percibe como una pared de ladrillos, un rechazo que debe combatirse con argumentos defensivos. Sí, como una pelea. Pero bajo la lente del spin, una objeción es simplemente una herramienta de diagnóstico. A ver, explícanos eso. Es un indicador luminoso que te avisa que una de las 4 fases quedó incompleta o fue superficial. Traduzcamos eso a un escenario práctico. La objeción más antigua del mundo. El precio es demasiado alto. Clásica. O, peor aún, sacar la calculadora y ofrecer un descuento para no perder el trato. Y hacer eso es validar que el precio efectivamente es el problema. Lo que el spin nos dice es que si alguien se queja del precio, el diagnóstico es claro. Fallaste en la fase de implicación. O sea, no les dolió lo suficiente. Exacto. Significa que el cliente todavía percibe la solución como un lujo o un gasto, porque el dolor de su problema actual no se amplificó lo necesario. El costo de la solución parece mayor que el costo del problema. Entonces la estrategia no es pelear por el precio, sino regresar y hacer más pesada la carga del problema. Precisamente, se aborda haciendo más preguntas. ¿Cómo cuáles? Podrías decir, entiendo que la inversión inicial es considerable, pero analizando lo que platicamos antes, donde estimamos que los errores del sistema actual
están costando un 5% de sus ingresos mensuales en compensaciones a clientes, Ajá. ¿cuánto tiempo más pueden sostener esa fuga de capital antes de que afecte su rentabilidad anual? ¡Wow! Al regresar al dolor y cuantificarlo, el cerebro de la otra persona recalibra. De pronto, el precio de la solución ya no se ve como un gasto elevado, sino como un rescate necesario frente a una hemorragia financiera mayor. Es como un ajedrez psicológico. Y me imagino que aplica igual para otras objeciones. Para todas. Si alguien dice, tengo que revisarlo con mi jefe y mi equipo, Esa es una señal clara de que en la fase de situación no mapeaste bien el organigrama y no identificaste a los verdaderos tomadores de decisión. claro, las objeciones no son un no, son un te faltó explorar esta área. Exactamente. Y al abordar estas objeciones con curiosidad, en lugar de defensiva, llegamos a la línea de meta, el cierre. Que leyendo el material casi parece que le quitan toda la mística y la presión al cierre. Es que el cierre deja de ser un evento dramático. Si la estructura se respetó, si mapeaste la situación, permitiste que descubrieran el problema, amplificaste las implicaciones y los guiaste para que articularan la necesidad de la solución, Sí. presionar el cierre sería un insulto a su inteligencia. El método propone enfoques sumamente orgánicos, como el cierre por resumen. Que es simplemente recapitular la lógica que ellos mismos construyeron. Tal cual. Algo muy conversacional, como revisando lo que platicamos, acordamos que esta integración eliminaría los cuellos de botella del equipo analítico, blindaría la seguridad de los datos y les permitiría enfocarse en expansión. Siendo así, ¿les parece que revisemos los pasos para la implementación? O el cierre por confirmación, que es aún más sencillo. ¿Cómo es ese? Consiste en asegurar que no haya dudas residuales. Dices algo como, parece que estamos en la misma página respecto a cómo esto resuelve los obstáculos operativos que enfrentan. ¿Tienen alguna otra área de preocupación que debamos abordar antes de avanzar? Y si la respuesta es no, pues la decisión ya está tomada. No se inventaron urgencias falsas, no hubo tácticas de manipulación. El profesional simplemente acompaña la formalización de un acuerdo que ya ocurrió en la mente de la otra persona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de lo que hemos analizado hoy, nos damos cuenta de que la influencia en el mundo moderno es diametralmente opuesta a lo que nos enseñaron en el pasado. Definitivamente. Ya no se trata de empujar ideas ni de ganar debates por agotamiento. Se trata de ser un facilitador del pensamiento lógico. Se trata de entender profundamente, guiar con paciencia y permitir que los demás descubran el valor por sus propios medios. Y esto plantea una pregunta importante, y es una idea con la que sería fascinante que todos nos quedáramos reflexionando una vez terminada esta sesión. A ver, compártenos. Hemos visto cómo la ciencia detrás del spin logra que corporaciones tomen decisiones de millones de dólares resolviendo su propia resistencia interna. Pero ¿qué pasaría si lleváramos esta estructura al terreno personal? ¡Qué interesante! Pensemos en esa conversación difícil que hemos estado posponiendo. Quizás llegar a un acuerdo sobre responsabilidades familiares o negociar una dinámica complicada con nuestra pareja. Situaciones de todos los días. Así es. ¿Cómo cambiaría el resultado si, en lugar de llegar armados con reproches o tratando de imponer nuestro punto de vista para ganar la discusión, simplemente decidiéramos aplicar esta empatía táctica? En lugar de reclamar, preguntar. ¿Qué pasaría si nos dedicáramos a hacer genuinas preguntas de situación, problema, implicación y necesidad de solución? Es muy probable que descubramos que la verdadera capacidad de transformar nuestro entorno rara vez proviene de hablar más fuerte. Sino del profundo arte de saber escuchar y preguntar. Exactamente. ¡Qué perspectiva tan poderosa para cerrar este análisis! Nos deja claro que la estructura de cómo nos comunicamos moldea la realidad que construimos con los demás todos los días. Ha sido un tema revelador. A quienes nos escuchan, valoramos enormemente que nos hayan acompañado en este recorrido. Esperamos que este conocimiento se convierta en una herramienta tangible para sus próximas interacciones, ya sean en la sala de juntas o en la sala de su casa. Sigan explorando, sigan cuestionando la forma en que el mundo funciona, y nos encontramos muy pronto en una nueva inmersión profunda. Hasta la próxima.